La boutique relucía con la luz de los candelabros de cristal, sus reflejos danzando en el suelo de mármol pulido. Los vestidos brillaban en sus perchas como piezas de museo, cada uno con un precio que podía competir con el de un coche familiar. Yo estaba sentada en una silla de terciopelo en un rincón, con el suave murmullo de música clásica acariciando el aire. A mis 68 años había estado en sitios como este, antes, pero nunca como invitada de honor. Hoy no era más que la suegra invisible observando. Valeria giraba frente al espejo su risa aguda y teatral, mientras la dependienta ajustaba los tirantes de un vestido cargado de cristales. Esteban aplaudía cortésmente, aunque podía ver cómo sus hombros se tensaban bajo el peso de la actuación de su prometida. La sala vibraba con admiración, primos tomando fotos, la madre de Valeria, secándose una lágrima fingida. ¿Y yo? Sostenía el bolso de mi nuera, su celular y un velo delicado que ella me había ordenado traer de una percha lejana. En mi bolsillo guardaba algo más doblado con cuidado el recibo. No era cualquier papel, sino la prueba de que 3 semanas atrás yo había pagado por completo ese vestido. Ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Había transferido el dinero a la boutique como patrocinadora familiar porque Valeria insistía en que quería la boda más espectacular que Ciudad de México hubiera visto jamás. Esteban no podía pagarla y los padres de ella solo sonreían y asentían como si el dinero cayera del cielo. Así que intervine en silencio, recordando la promesa que le hice a mi difunto esposo. Me aseguraré de que Esteban tenga todo lo que necesita. Velo, espetó Valeria con la mano extendida como reina a su sirvienta. Tragué mi orgullo y se lo entregué. El bofetón llegó antes de que pudiera estabilizarme. Un chasquido seco resonó más fuerte que la música. Mi mejilla ardía, mi cabeza se ladeó y la sala se congeló. La voz de Valeria se deslizó por el silencio atónito. «Vete, estás arruinando mi momento». Hubo jadeos. Una prima susurró. Otra fingió tropezar con su celular. Esteban se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro, pero no se movió. La palma de Valeria aún flotaba en el aire, su sonrisa fija como si nada hubiera pasado. Apreté los labios, el escozor menos doloroso que la humillación. Mi corazón latía con fuerza, pero no le daría el gusto de mis lágrimas. Enderecé los hombros, ajusté la correa de mi bolso y caminé hacia la puerta. Mientras cruzaba ese suelo reluciente, mis dedos rozaron el recibo doblado en mi bolsillo. Pagado. Pagado por mí. El vestido que cubría el cuerpo de Valeria, el que ella presumía como prueba de su gusto y encanto, existía solo porque yo había cubierto su costo. Y ahora se atrevía a abofetearme, a despedirme, a ordenarme que me fuera como si no fuera nada. Salí al fresco aire de la Ciudad de México, la pesada puerta de la boutique cerrándose tras de mí. Mi mejilla aún hormigueaba, pero mi mente se agudizó con una claridad que no había sentido en años. Valeria creía que era intocable, que su actuación de riqueza y belleza la sostendría. No tenía idea de que el suelo que pisaba con arrogancia no era más que el crédito de una mujer mayor, a la que despreciaba. Parada en la banqueta respiré hondo, estabilizándome, mientras el tráfico rugía a mi alrededor. El bofetón no me había roto, me había despertado. El tiempo del silencio había terminado, porque lo que Valeria no sabía, lo que nadie en esa boutique sabía, era que yo había sido la benefactora silenciosa todo el tiempo. Y si así lo decidía con un simple acto, podía hacer que todo su cuento de hadas se derrumbara. Ese pensamiento me dio más fuerza de la que su mano intentó arrebatarme, y al doblar la esquina supe exactamente qué haría después. Al alejarme de la boutique me di cuenta de que el bofetón no fue la primera herida que Valeria me había infligido. Solo fue la más sonora. Las heridas menores llevaban meses ocurriendo silenciosas e invisibles,
cada una tallada en mí, cada vez que firmaba un cheque para su boda. Aún recuerdo la primera vez que abrí mi chequera por ella. Era una mañana soleada de febrero, la cocina oliendo ligeramente al café favorito de Esteban. Él trajo a Valeria para hablar de los venues, y ella habló con tanta seguridad que me sorprendió. Había marcado fotos en revistas brillantes, salones con pisos de mármol, escaleras majestuosas, como de película, candelabros que destilaban luz. Se volvió hacia Esteban con una gran sonrisa y dijo: «Obviamente reservaremos el club campestre. Nada más está a nuestro nivel». El rostro de Esteban decayó por un segundo, pero se recompuso y rió débilmente. Valeria no lo notó, o tal vez no le importó. Yo sabía cuál era su salario. Conocía sus préstamos estudiantiles. También conocía el orgullo de mi hijo, del tipo que prefiere ahogarse en silencio antes que admitir que se está hundiendo. Esa noche saqué la pluma estilográfica de mi difunto esposo, la que usó para firmar la escritura de nuestra casa, y escribí el cheque del depósito yo misma. El club nunca cuestionó de dónde venía el dinero. Valeria solo chilló y dijo que había convencido al lugar para reservar la fecha. Y así comenzó. El banquete fue lo siguiente: una empresa francesa que cobraba más por bocadillos que lo que la mayoría gasta en renta. Luego la florería exigiendo depósitos por orquídeas importadas que llegarían frescas el día de la boda. El fotógrafo pidió un anticipo. Cada vez Esteban y Valeria sonreían, y yo me deslizaba en silencio para cubrir la cuenta. Nadie me lo pidió. Nadie siquiera me dio las gracias. Pero recordaba la última noche junto a la cama de hospital de mi esposo. Su mano era débil, su voz casi apagada, pero sus ojos estaban claros cuando susurró: «Prométeme que siempre protegerás la felicidad de Esteban». Esas palabras se habían arraigado en mi pecho como una ley de hierro. Proteger a Esteban significaba mantener la paz, y mantener la paz significaba silencio. Al principio me dije que era temporal. Tal vez los padres de Valeria contribuirían después. Tal vez Esteban me sorprendería con una cuenta de ahorros. Tal vez, aunque era una esperanza tenue, Valeria se ablandaría lo suficiente como para reconocer lo que había hecho. Pero las semanas se convirtieron en meses, y aún así, cada factura llegaba a mi buzón, no al suyo. Cuando los parientes preguntaban por la grandeza de la boda venidera, sonreía y no decía nada. Cuando los vecinos comentaban lo generosos que debían ser los futuros suegros de Esteban, solo asentía. Mi silencio protegía no solo a Esteban, sino también la frágil imagen que Valeria quería proyectar. Cuestionarla habría sido admitir que la prometida de mi hijo construía castillos con las piedras de otra mujer. Pero la carga se hacía más pesada con cada cheque. Mis ahorros para el retiro se reducían. El fondo que había apartado para emergencias médicas menguaba. Me decía que valía la pena, que la felicidad de Esteban justificaría el sacrificio. Sin embargo, parada fuera de esa boutique, con la mejilla aún caliente por el bofetón de Valeria, sentí el peso de todos esos meses oprimiéndome. Había cargado sus sueños en mi espalda en silencio, fielmente, casi tontamente, y ella me había golpeado como si no fuera más que su sirvienta. Ese momento cambió algo dentro de mí. La promesa que le hice a mi esposo nunca fue proteger las ilusiones de Esteban. Fue proteger su felicidad. Y la felicidad construida sobre mentiras y arrogancia no era felicidad en absoluto. Mis dedos rozaron el borde de mi bolso donde descansaba mi celular, y un pensamiento nuevo entró en mi mente, claro y afilado como cristal. No tenía que seguir cargando esta cruz. Para cuando llegué a la esquina de la avenida Reforma, sabía cuál sería mi próximo paso. Me detuve en la banqueta, el bullicio del tráfico de la Ciudad de México palpitando a mi alrededor, y saqué mi celular del bolso. Mi mejilla aún quemaba,
pero mis manos estaban firmes ahora. Con unos toques, abrí la app del banco. Encontré la cuenta vinculadas a la tarjeta platino que Valeria había estado usando por meses y presioné cancelar. Un pequeño timbre lo confirmó, así sin más el río de dinero que ella creía infinito se había secado. Por un momento solo respiré. El aire primaveral era fresco, el peso en mi pecho, un poco más ligero. A mis espaldas risas se filtraban a través del cristal, la voz chillona de Valeria, destacando por encima de todo. Me giré ligeramente lo suficiente para ver por la ventana de la boutique, sin ser notada. Ella estaba en el mostrador aún sosteniendo el vestido reluciente contra su pecho. La dependienta pasó la tarjeta con facilidad practicada. Luego frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. La sonrisa de Valeria vaciló. Desde donde estaba casi podía escuchar sus palabras. «Pásala otra vez. Hay de sobra en esa tarjeta. Otro intento. Otro rechazo». El tono educado de la dependienta se volvió más firme. El rostro de Valeria se encendió de rojo, sus ojos saltando hacia la multitud de parientes y empleados de la tienda que se habían reunido como espectadores en una obra. «¡Eso es imposible!», espetó golpeando la tarjeta contra el mostrador. «Hazlo de nuevo». Apareció el gerente alto y severo con los brazos cruzados. «Señorita, nuestro sistema rechazó el pago. Tendremos que retener el vestido hasta que se verifiquen los fondos. Hay otros clientes esperando». El vestido, su corona, fue suavemente retirado de sus brazos. Ella se aferró un momento, luego lo soltó, sus dedos temblando de rabia. Los lentejuelas captaron la luz por última vez, antes de desaparecer detrás del mostrador. No podía escuchar los jadeos, pero los vi recorrer la sala. Los primos intercambiaron miradas de asombro. Incluso Esteban dio un paso adelante como para intervenir, solo para ser apartado por la furia de Valeria. Ella se volvió contra él, gritando palabras que no alcancé a distinguir, sus brazos, agitándose su voz, lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Mi celular vibró en mi mano. Una notificación apareció en la pantalla: transacción rechazada. $350.000, Mikisene Tabridal, Lux. Mis labios esbozaron una pequeña sonrisa. Adentro la máscara de Valeria se había deslizado. Ya no era la radiante prometida que acaparaba la atención, sino una niña atrapada sin su mesada. Golpeó el tacón contra el suelo señalando a la dependienta, luego a Esteban, luego hacia la puerta de donde yo acababa de ser desterrada. Su boca se movía rápido, acusadora, desesperada. El personal permaneció impasible. El gerente cruzó los brazos más fuerte, señalando el fin de la farsa. Uno a uno los parientes se movieron incómodos, susurrando en sus celulares, algunos acercándose a la salida. El cuento de hadas ya se estaba deshaciendo hilo por hilo. Observé mientras la madre de Valeria corría a su lado, intentando calmarla con gestos frenéticos. Esteban permanecía inmóvil con la mandíbula apretada, las manos colgando inútiles a sus costados. Sus ojos se cruzaron con los míos a través del cristal por un instante. Por un latido sostuvimos la mirada. Él sabía que algo había cambiado, aunque aún no sabía qué. Me aparté de la ventana, el reflejo de los autos pasando engulló mi rostro. Lo que ocurriera dentro de esa boutique ya no era mío para proteger o suavizar. Durante meses había sido la base invisible bajo el castillo de Valeria. Con un solo botón, había arrancado el suelo de debajo de sus pies. La corona que llevaba con tanto orgullo fue despojada ante su público, y no necesité decir una sola palabra. Al doblar la calle, mi celular vibró de nuevo, esta vez con una llamada de Esteban. El nombre de Esteban iluminó mi pantalla mientras caminaba el tono de llamada cortando el zumbido del tráfico. Lo dejé sonar hasta que se desvaneció. Casi de inmediato apareció el nombre de Valeria, luego se desvaneció y volvió a aparecer. En minutos mi celular era un carrusel de exigencias, mis hijos, mi nuera,
incluso mi propia hermana, que debió recibir un mensaje desde la boutique. Me detuve en una banca cerca del río, me senté y finalmente contesté. La voz de Esteban irrumpió primero. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?» La tarjeta fue rechazada. Valeria está humillada. Dicen que te fuiste furiosa. ¿Por qué te fuiste así? Respiré lento manteniendo mi tono calmado. Porque me echaron Esteban. Me abofetearon y me ordenaron irme. Tú lo viste. Fue un malentendido, se apresuró a decir como hombre que intenta apagar un incendio con las manos desnudas. Está bajo presión. Deberías saber que no hay que provocarla en un momento como este. ¿Provocarla? Mi risa salió baja y amarga. ¿Por entregarle un velo? ¿Por cargar su bolso como sirvienta? Antes de que pudiera responder, otra llamada se coló. Cambié de línea sin dudar. La voz de Valeria chilló aguda y venenosa. «Vieja envidiosa. Me has odiado desde el día que Esteban me trajo a casa. Admítelo. No soportaste verme brillar, así que me saboteaste. ¡Felicidades, lo conseguiste!» Me pellizqué el puente de la nariz escuchando su diatriba resonar como granizo contra una ventana. Finalmente la corté. «Valeria, ¿de verdad crees que esto es por envidia? ¿Crees que me importa un vestido de lentejuelas y un público aplaudiéndote?» Sí, escupió. «No soportas que Esteban me eligió. Eres patética, Aurora. Lo arruinaste todo». Mi voz bajó más fría que el viento del río. «No, Valeria. No arruiné nada. Solo dejé de pagar». El silencio en la línea fue instantáneo y ensordecedor. ¿Qué siseó? Era mi tarjeta, dije cada palabra deliberada. Cada depósito, cada reservación, cada flor importada y canapés caros. Míos. Desfilaste con mi dinero y hoy decidí que el show terminó. Su grito fue tan fuerte que alejé el celular. «¡Mentira! ¡Esteban está mintiendo!», gritó su voz amortiguada mientras debía casi haber empujado el teléfono hacia mi hijo. Por un breve segundo la voz de Esteban volvió más baja e incierta. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Digo», respondí, «que tengo los recibos. El lugar, la florería, el banquete, todo a mi nombre, todo pagado desde mi cuenta. Lo hice para protegerte, Esteban, para honrar una promesa que tu padre me pidió. Pero ya no más, no después de hoy». Del otro lado un coro de voces se alzó, Valeria furiosa. Esteban tropezando con las palabras, mi hermana, regañándome por avergonzar a la familia. Escuché un instante, luego presioné el botón rojo y dejé que el ruido muriera. La ciudad seguía su curso a mi alrededor, autos acelerando, extraños riendo. La vida indiferente al desmoronamiento de mi familia. Por primera vez en meses, sentí el poder regresar a mis manos. La verdad estaba suelta ahora, afilada como vidrio roto. Y pronto cortaría más hondo que cualquier bofetón. Mi celular vibró otra vez, la pantalla parpadeando con el nombre de mi hermana, pero esta vez no dudé. Contesté preparándome para la tormenta que vendría. Por la noche los golpes en mi puerta sacudieron las paredes de mi casa silenciosa. Apenas había terminado de dejar una taza de té, cuando la voz de Esteban tronó a través de la madera. «Mamá, abre. Ahora». Dudé, luego abrí la cerradura. Entró con paso firme, el rostro rojo, la corbata floja, el peso de un hombre atrapado en dos tormentas, presionando sus hombros. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exigió cerrando la puerta con un golpe. Valeria quedó humillada. «El personal de la boutique, nuestros parientes, medio chat familiar, ya está por todos lados. Nos avergonzaste a todos». Crucé los brazos estabilizando mi voz. «No avergoncé a nadie, Esteban. Dejé de ser tu banco». Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra al principio. Parpadeó como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Banco? ¿Dices que has estado pagando todo este tiempo? Esa tarjeta era tuya». «Así es», dije simplemente. «Cada factura, cada reservación, cada cheque». «¿Pensaste que los milagros pagaban un club campestre y orquídeas traídas de Ecuador?
Se frotó la frente paseándose por mi alfombra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste si solo ibas a arrancarnos el suelo de debajo? Lo miré mi pecho apretándose ante la palabra nosotros. Porque quería protegerte. Porque le prometí a tu padre que cuidaría de tu felicidad. Pero la felicidad de Esteban no crece de mentiras. Y hoy Valeria me abofeteó como a una sirvienta frente a media familia. ¿Esperas que siga financiando su crueldad? Sus hombros se hundieron la lucha en él, apagándose, pero no del todo. Debiste decírmelo. Debiste decir algo antes de dejar que todo explotara así. Ahora ella dice que lo hiciste para sabotearla, para hacerla quedar mal. ¿Sabes cómo se siente eso para mí? Estoy en medio de esta guerra, mamá, y me estoy ahogando. Me suavicé por un momento viendo al niño que alguna vez fue el que se aferrabas a mi falda cuando los truenos sacudían la casa. No estás en medio, Esteban. Has elegido un lado cada día que guardaste silencio, mientras ella me humillaba. La dejaste tratarme como equipaje porque tenías miedo de enfrentarla. No me digas que te estás ahogando cuando nunca tomaste la cuerda que te he estado sosteniendo. Dejó de pasearse mirándome con ojos oscurecidos por el conflicto. La amo, susurró casi para sí mismo. Y yo te amo, respondí. Pero el amor no excusa la falta de respeto. Ella usó mi dinero, mi silencio, mi sacrificio. Y aún así me golpeó como si fuera basura bajo sus zapatos. Eso no es estrés, es su carácter. La habitación quedó en silencio salvo por el tic-tac del reloj sobre la chimenea. Las manos de Esteban temblaban a sus costados. Parecía dividido en dos entre la madre que lo crió y la mujer con la que había prometido casarse. Finalmente se giró con la voz baja. «Has puesto algo en marcha que no puedo detener». «Ella está furiosa. Dice que la boda está en peligro. Dice que lo lamentarás». «Ya lo lamento», dije mi voz cortante. Lamento haberle dado mi silencio por tanto tiempo. Me miró buscando algo, tal vez clemencia, o un camino que le permitiera conservarnos a ambas. Pero mi rostro no le dio más que la verdad. Sin otra palabra abrió la puerta y salió a la noche dejándola entreabierta tras de sí. El té en la mesa se había enfriado, pero me senté de todos modos mirando la silla vacía frente a mí. Por primera vez en años la casa se sentía silenciosa y pesada, un silencio que oprimía como piedra. Y en lo profundo de ese silencio, mi celular vibró otra vez, esta vez, con un mensaje del lugar de la boda. El mensaje del lugar aún estaba sin leer en mi celular, cuando otra notificación parpadeó en la pantalla. Luego, otra. Y luego una docena más. Para cuando abrí el chat grupal, la pantalla estaba inundada de mensajes de primos, sobrinas, sobrinos y algunos parientes que no había visto en años. ¿Alguien más vio lo que pasó en Bridal Lux? La tarjeta de Valeria rebotó 3 veces. Alguien dijo que la tía Aurora la canceló a propósito. ¿Es cierto? Dejé mi té frío a un lado y desplacé mi pulgar moviéndose lentamente mientras las palabras se multiplicaban. ¿Por qué haría eso? Espera, ¿no estaba ella pagando la boda todo el tiempo? ¿Valeria juró que sus padres cubrían todo? Esto no tiene sentido. Mi corazón dio un golpe fuerte, pero permanecí en silencio. Era extraño ver mis sacrificios privados diseccionados en un tribunal digital de parientes. Cada mensaje llevaba una nota de curiosidad, sospecha o juicio, apenas disimulado. Escuché que abofeteó a Aurora. ¿Qué? ¿A su edad? Eso es asqueroso. Valeria es dramática, pero no lo haría. Oh, sí. Tomé un sorbo lento de té fresco dejando que el calor me asentara. Las palabras se difuminaban ligeramente en la pantalla no por lágrimas, sino por la fatiga de cargar secretos por tanto tiempo. Un nuevo mensaje apareció esta vez de mi hermana Sofía, que estaba dentro de la boutique. Es cierto. Valeria la golpeó. Lo vi. Luego Aurora salió como reina. Honestamente, qué bueno por ella.
Ese mensaje encendió una chispa en el chat. ¡Espera! Entonces Aurora. ¿Sí estaba pagando? Valeria mintió a todos. Si abofeteó a su suegra que pagó todo eso, es más que descaro. Otro primo intervino. Siempre me pregunté cómo Esteban podía pagar ese lugar. Su trabajo no es malo, pero no tan bueno. Un sobrino añadió emojis de risa seguido por: esto va a ser la boda del año si es que sucede. El chat se convirtió en un torbellino de chismes, mitad defensa, mitad condena. Algunos defendían a Valeria. Las bodas son estresantes, tal vez se quebró. Otros no se contuvieron. Si Aurora pagó, Valeria debería estar rogando, en vez de gritando. A través de todo permanecí como observadora silenciosa, mi taza de té equilibrada cuidadosamente en la mano. Me impactó lo rápido que la lealtad cambiaba cuando los susurros comenzaban. Los lazos de sangre se debilitaban ante el peso del espectáculo. El bofetón fue la chispa, y ahora el fuego se extendía por la familia como hierba seca. Casi podía escuchar a Valeria furiosa, sus dedos volando sobre su celular, en algún lugar de la ciudad, intentando girar la historia sopacesa a su favor. Pero una vez que la duda se filtraba, nunca se iba del todo. Ya veía las preguntas formándose. ¿Quién tenía realmente las riendas del dinero? ¿Y quién era la mentirosa? Dejé mi celular boca abajo sobre la mesa sin querer seguir viendo el circo. Durante meses había sido su benefactora invisible cargando la cruz sola. Ahora, por primera vez, la verdad se escapaba, sin que yo dijera una palabra. La ironía no se me escapaba. Había pasado meses protegiendo a Esteban y Valeria de la vergüenza. Y ahora la vergüenza florecía sola, regada por su arrogancia. Me recosté en mi silla escuchando el tic-tac silencioso del reloj de la cocina. El chat grupal seguía zumbando, iluminando la pantalla oscurecidas a mi lado. No necesitaba responder. La familia escribiría su propia historia ahora, y la imagen perfecta de Valeria ya se estaba agrietando. Pero sabía que esto era solo el comienzo, porque la próxima notificación no vendría de primos chismosos, vendría de los proveedores exigiendo dinero. El zumbido de mi celular se había convertido en ruido de fondo para la mañana siguiente. Notificaciones, llamadas, susurros. Todo se mezclaba en un murmullo constante que ya no me importaba responder. Pensé que había anticipado todas las consecuencias de cancelar esa tarjeta. Pero entonces llegó el sobre. Llegó con el correo regular escondido entre un volante de supermercado y la factura del agua. Blanco sin dirección de retorno. Mi nombre no estaba en él. El de Esteban sí. Casi lo tiré para dejárselo después, pero algo en el sello grabado en la esquina me llamó la atención. Lo abrí con un cuchillo de mantequilla, mi corazón inquieto incluso antes de leer la primera línea. Notificación de pago atrasado. Préstamo personal. Lo leí 2 veces. Luego una tercera, mi estómago cayendo con cada palabra. Esteban no tenía préstamos más allá de su deuda estudiantil, y yo lo había ayudado a poner esos en pago automático años atrás. Esto era diferente. Era reciente a su nombre. Revolví el resto de los papeles. Montó del préstamo 300.000 linrarías MXN. Cofirmante ninguno. Propósito no especificado. La firma al final era inconfundiblemente de Esteban, pero temblorosa, descuidada, casi como si alguien hubiera intentado imitar su mano con demasiado esfuerzo. Agarré el borde de la mesa, la tetera silbando en la estufa detrás de mí. La voz de Valeria resonó en mi memoria chillona y acusadora. «Eres envidiosa. Lo arruinaste todo». Mi pulso se aceleró. Pensé que la tarjeta cancelada sería el final, pero esto era algo mucho más feo. Cuando Esteban llegó esa noche, esperé hasta que se sentó antes de deslizar la carta por la mesa. «Explícame esto». Parpadeó ante el papel frunciendo el ceño. «¿Qué es tú, dime?» Sus ojos recorrieron la página y vi el color desvanecerse de su rostro. «¿Yo?
No sé nada de esto. Nunca firmé por un préstamo. Entonces, ¿por qué está tu nombre en este contrato? Tartamudeó sus dedos pasándose por el cabello. Te juro, mamá, no lo hice. Luego su voz se apagó, su mirada cayendo al suelo. Valeria maneja la mayoría de los papeles estos días. Ella dijo que estaba consolidando cuentas, haciendo las cosas más fáciles. Sentí un escalofrío frío subir por mi columna. Ella lo falsificó. Negó con la cabeza como si se negara a creerlo, pero su silencio fue más elocuente que cualquier negación. Cuantos más Esteban, mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Cuántas deudas más a tu nombre, apilándose como ladrillos mientras ella desfila con vestidos de cristal. No lo sé, susurró. Confié en ella. Confianza. La palabra sabía a ceniza en mi boca. Yo también había confiado en que mi silencio lo protegería, confiado en que las mentiras de Valeria se derrumbarían solo por su propio peso. Pero esto era robo con intereses, una traición escrita en papel y sellada por un banco. Extendí la mano por la mesa colocando mi mano sobre la suya temblorosa. Escúchame, esto ya no es solo sobre una boda. Ella te está atando piedras a los tobillos y sonriendo mientras te hundes. Si no abres los ojos ahora no quedará nada que salvar. Levantó la mirada hacia mí, dividido y agotado el niño en él, aún buscando a alguien que arreglara lo que no podía enfrentar. Retiré mi mano doblando los papeles en el sobre otra vez. Lo guardaré seguro. Pero Esteban, tú debes decidir si quieres una esposa o una carcelera. El reloj marcó en el silencio que siguió cada segundo, arrastrándose como advertencia. Esa noche, cuando la casa estaba en calma, guardé el sobre en el cajón de mi escritorio cerrándolo con llave. Mi corazón me decía que esto era solo la primera grieta en una pared de mentiras, esperando a derrumbarse. Y para la mañana la pared temblaría más fuerte porque la florería estaba llamando. La llamada de la florería llegó temprano, su voz educada pero tensa, mientras explicaban que el cheque por el gran pedido de Valeria había rebotado. Orquídeas importadas, rosas en cascada, lirios traídos de California, todo suspendido a menos que llegara otro pago. Escuché en silencio, me disculpé y aseguré que tendrían una respuesta pronto. Cuando colgué mis manos, temblaban no de enojo, sino de agotamiento. Esa tarde Esteban apareció en mi puerta otra vez, viéndose más viejo que sus 34 años. Su camisa estaba arrugada, la corbata metida en el bolsillo, y sus ojos tenían el brillo opaco e inquieto de un hombre que no había dormido. Nos sentamos en la mesa de la cocina, un silencio extendiéndose entre nosotros, roto solo cuando murmuró. Sabía, sabes, no todo, pero lo suficiente. Fruncí el ceño. ¿Sabías qué? Que sus gastos no tenían sentido. Las bolsas de marca, los fines de semana en el spa, los depósitos que presumía haber pagado. Sabía que mi sueldo no lo cubría. Me dije que sus padres ayudaban, o que ella tenía ahorros que nunca mencionó. Quería creerle. Sus dedos tamborilearon en la madera inquietos culpables. Si la cuestionaba significaba admitir que no era suficiente para ella, así que me dejé estar ciego. Me incliné hacia adelante, mi voz baja pero firme. El amor sin honestidad es solo deuda, Esteban. Cobra intereses hasta que un día te ahoga. Se estremeció como si las palabras lo hubieran golpeado. ¿Crees que no lo sé ahora? Estoy viendo todo colapsar el lugar. La florería, incluso el fotógrafo llamó diciendo que el saldo estaba vencido. Cada vez que suena el teléfono me pregunto, ¿cuál será la próxima mentira? Enterró el rostro en sus manos. Pero no puedo dejarla ir. No así. Le prometí una vida y no sé cómo desenredarme del desastre que ella creó. Quise alcanzarlo, abrazarlo como cuando los pesadillas lo despertaban de niño.
Pero ya no era ese niño. Era un hombre, y las cadenas que llevaba eran las que él mismo se había puesto. Esteban, dije estabilizando mi tono, no le prometiste mentiras. Le prometiste amor. Si ella torció eso en una licencia para robar eso, no es tu culpa. Sus ojos se alzaron enrojecidos y crudos. ¿No entiendes? La necesito. Ella me hace sentir que soy más que un hombre tecleando números en una hoja de cálculo. Ella cree en mí, incluso cuando me usa. Negué lentamente con la cabeza. No cree en ti, Esteban. Cree en lo que puede tomar de ti. Y también tomó todo lo que yo tenía para dar. Se apartó de la mesa levantándose tan abruptamente que su silla raspó el suelo. «Entonces, ¿qué, mamá? ¿Quieres que me aleje, que cancele la boda y admita ante todos que fui un tonto? ¿Que la mujer que defendí te humilló y me mintió? ¿Crees que puedo sobrevivir a esa vergüenza?» El dolor en su voz cortó profundo, pero mi resolución no vaciló. La vergüenza se desvanece, Esteban. La deuda no. Y la traición tampoco. Por un largo momento permanecimos en silencio, madre e hijo, mirándonos a través de un abismo que parecía más amplio que la cocina entre nosotros. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas, sus puños apretados como si quisiera pelear contra la verdad misma. Finalmente se giró hacia la puerta, su voz rasposa. «Necesito tiempo. Solo tiempo». Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se sintió más vacía que nunca. Me hundí en la silla que él había abandonado, mirando el sobre en mi cajón, que contenía la prueba de la falsificación de Valeria. Y mientras la luz de la tarde se desvanecía, mi celular comenzó a sonar otra vez. Esta vez, del club campestre mismo. La voz del gerente del club campestre por teléfono fue seca pero educada, el tono de un hombre acostumbrado a terminar fantasías. «Señora Aurora, a menos que se liquide el saldo restante para el viernes, no tendremos opción más que liberar la fecha. Ya la hemos retenido más tiempo del que permite la política». Le dije la verdad en pocas palabras. «Tendrán que hablar con Valeria». Hubo una pausa, luego un reconocimiento cortante, antes de que colgara. Casi sentí lástima por ella. Casi. Para el fin de semana la lástima no fue necesaria, se había acorralado sola. La noticia llegó rápido de que tanto la florería como el lugar habían presionado a Valeria por el pago, cada uno armado con contratos que llevaban mi nombre. Valeria irrumpió en mi casa sin ser invitada. Esteban, siguiéndola, su expresión atrapada entre la vergüenza y la furia. Golpeó un montón de papeles en mi mostrador de la cocina, sus uñas perfectamente cuidadas, tamborileando, como si el sonido solo pudiera intimidarme. «Explícame esto», exigió. Levanté la hoja superior y sonreí sin calidez. «Recibos. Mis recibos». Esteban se inclinó escaneando las páginas. Sus labios se movieron mientras leía los cheques, los números de cuenta, mi firma. Lentamente se giró hacia ella. «Valeria no está mintiendo. Esto es real». Su rostro palideció, pero contraatacó su voz temblando de rabia. «¿Y qué si ayudó? Eso no le da derecho a humillarme. Debería haberse quedado callada y dejarnos manejar esto». «¿Manejarlo?», espetó Esteban más fuerte de lo que lo había oído en años. «Dijiste que tus padres pagaban. Dijiste que todo estaba cubierto. ¿Y todo este tiempo fue mi madre vaciándose para financiar tu fantasía?» Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero ya había visto esa actuación antes. El labio tembloroso, el quiebre en la voz. Iba a pagarle después. Insistió. Después de la boda, cuando todo se asentara. «No entiendes, Esteban. La imagen, las expectativas. No podía dejar que nadie pensara que éramos comunes». Él empujó los papeles hacia ella. «Falsificaste un préstamo a mi nombre. También planeabas pagar eso». Su cabeza giró hacia él, los ojos abiertos de pánico. «¿Quién te dijo eso?» «Encontré la notificación», dije calmadamente,
mi mirada fija en ella. Subestimaste al hombre que intentaste engañar. Esteban pudo haber querido creerte, pero ya no está ciego. La compostura de Valeria se rompió entonces. Se hundió en una silla, el rostro enterrado en sus manos, sollozando en sus palmas perfectamente cuidadas. Solo quería que fuera perfecto, lloró. Quería una boda que la gente envidiara. ¿Es eso tan malo? Los hombros de Esteban se hundieron, su enojo deslizándose hacia el agotamiento. Querer belleza no es malo, dijo su voz hueca. Pero mentir, robar y humillar a la persona que lo hizo posible, eso no es amor, Valeria. Es codicia. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero no lo conmovieron. Lo observé desde el otro lado de la sala, el peso de la realización finalmente oprimiéndolo. Había defendido a Valeria por tanto tiempo, pero las grietas se extendían demasiado rápido ahora. Por una vez, no intervine. Simplemente doblé los recibos en su sobre y los guardé bajo mi brazo. Los ojos de Esteban siguieron el movimiento. Luego volvieron a su prometida, que aún lloraba como si sus lágrimas pudieran pegar los pedazos rotos. Cuando finalmente habló, fue apenas un susurro. No sé si puedo casarme contigo. Las palabras quedaron suspendidas en la cocina, más pesadas que el silencio que siguió. Valeria se congeló, sus sollozos cortándose como si alguien hubiera girado una perilla. Lo miró incrédula, pero Esteban no pudo sostenerle la mirada. Sus ojos se deslizaron al suelo, luego a mí, llenos de un dolor más profundo que la rabia. No dije nada. Algunas verdades no necesitaban mi voz para resonar. Esa noche, después de que se fueron, la casa se sintió más fría que antes. Lavé mi taza de té, la sequé con cuidado y la puse de vuelta en el estante. Y cuando regresé a la sala, mi celular ya estaba zumbando con una nueva tormenta, esta vez de los parientes que habían oído rumores de una boda cancelada. La mañana de la boda amaneció gris, el tipo de cielo que parecía saber que venían tormentas, aunque el aire permaneciera seco. No había planeado ir. Me dije que ya no era mi lugar. Pero conforme pasaban las horas, la curiosidad y el deber tiraron de mí, hasta que me encontré manejando hacia el club campestre, mi vestido sencillo y mi corazón pesado. El estacionamiento estaba medio lleno cuando llegué. Los parientes estaban fuera en grupos, susurrando sus ropas formales, fuera de lugar contra las líneas ansiosas en sus rostros. Pasé por ellos en silencio, sin ofrecer sonrisas ni explicaciones, solo un asentimiento. Adentro, la primera vista me robó el aliento. El gran salón que semanas atrás había sido prometido como un palacio de flores y candelabros estaba desnudo. Las mesas largas sin manteles, las sillas apiladas contra las paredes. El escenario donde debían tocar los músicos estaba vacío, el sistema de sonido muerto. Ni un solo mesero se movía por la sala. Solo el silencio y la confusión llenaban el espacio. Los invitados murmuraban mientras entraban, revisando sus invitaciones, como si la dirección pudiera ser un error. Algunos miraban sus relojes. Otros susurraban en sus celulares. Una niña tiró de la manga de su madre y preguntó por qué no había globos. En el centro del caos estaba Valeria. Su vestido no era la creación reluciente de cristales que había presumido en la boutique semanas antes. En cambio, llevaba un vestido blanco alquilado, la tela arrugada y rígida. Su maquillaje pesado y corrido no podía ocultar el rojo alrededor de sus ojos. Cruzó la sala furiosa, su voz lo bastante afilada para cortar vidrio. ¿Dónde está el personal? ¿Dónde está la florería? ¿Por qué no está nada preparado? Su madre la seguía susurrando con suelos frenéticos que sonaban más como súplicas. Esteban iba unos pasos atrás, callado, su rostro ceniciento, su corbata ya floja como si no soportara la formalidad del día. Me quedé cerca de la entrada, desapercibida al principio,
y observé cómo Valeria arremetía contra cualquiera a su alcance. Acorraló al gerente exigiendo respuestas, su voz chillona, atrayendo miradas. Teníamos un contrato. Todo estaba confirmado. No pueden dejarnos así. La respuesta del gerente fue calmada, profesional y devastadora. Señorita Vargas no se pagó el saldo. Retuvimos la reservación todo lo que la política permitió. Sin pago no podemos proceder. La mandíbula de Valeria cayó. Por un momento pareció una reina despojada de su corona frente a su corte. Se giró hacia Esteban agarrando su brazo. «Dile que es un error. Llama al banco. Arréglalo». Pero Esteban no se movió. Sus ojos se cruzaron con los míos a través de la sala notando mi presencia por primera vez. Su expresión era indescifrable, dolor, vergüenza, tal vez una súplica de fuerza. Valeria siguió su mirada y me vio. Su rostro se torció la furia superando la desesperación. Cruzó el salón su vestido siseando con enojo sus tacones, resonando contra el suelo desnudo. Cuando se detuvo frente a mí, su voz era puro veneno. «Esto es tu culpa. Me hiciste esto». Sostuve su mirada sin inmutarme. A nuestro alrededor los murmullos de los invitados se silenciaron esperando un enfrentamiento. Pero no dije nada. El silencio fue mi respuesta y resonó más fuerte que cualquier palabra. Sus puños se apretaron su rostro enrojecido, pero no pudo soportar el peso de ese silencio. Giró sobre sus talones regresando furiosa hacia Esteban, que aún estaba inmóvil, un hombre viendo las ruinas de la vida que había tenido demasiado miedo de cuestionar. Y en ese momento la sala pareció entender lo que las palabras aún no habían revelado. El imperio de Valeria no era más que un castillo de naipes y ya se había derrumbado. Me giré caminando hacia la ventana donde el cielo gris presionaba contra el cristal y me preparé para lo que la familia me exigiría después. El salón se había vuelto inquieto. Los invitados se abanicaban con los programas doblados, los susurros volando como pájaros entre las mesas. Algunos ya se escabullían por las puertas murmurando sobre viajes desperdiciados y promesas rotas. Otros se quedaban sus ojos saltando entre la furia de Valeria y el silencio de Esteban. Me quedé quieta dejando que el ruido creciera, hasta que finalmente alguien gritó desde el fondo, mi prima Elena siempre filosa. «¿Qué pasó aquí? ¿Quién está pagando todo esto? O mejor dicho, ¿quién no lo está pagando?» Valeria se giró hacia ella, su voz temblando de rabia. «Es un error, eso es todo. El club lo arreglará. ¿Tendremos la boda?» «No». Mi voz cortó el caos con limpieza. Me sorprendió incluso a mí lo firme que sonó. Los murmullos murieron al instante mientras decenas de ojos se volvieron hacia mí. Caminé al centro de la sala, mis pasos deliberados, mis manos entrelazadas frente a mí. «Cada cheque salió de mí», dije. «El lugar, las flores, el banquete, el vestido, todo». Y lo detuve. Los jadeos recorrieron el salón como un viento repentino. El rostro maquillado de Valeria palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Los hombros de Esteban se hundieron, sus ojos fijos en el suelo. Dejé que el silencio se extendiera un momento antes de continuar. Valeria les hizo creer a todos que sus padres financiaban este gran espectáculo. Les hizo creer que Esteban tenía los medios para proporcionarlo. La verdad es más simple. Durante meses vacié mis ahorros para proteger a mi hijo de la vergüenza. Me quedé callada para mantener la paz. Pero la paz construida sobre mentiras no es paz en absoluto. La sala zumbó de nuevo esta vez, más filosa, más enojada. Algunos negaban con la cabeza murmurando increíble. Otros miraban a Valeria con abierto desprecio. Unos pocos lanzaban miradas de lástima hacia Esteban. Valeria finalmente encontró su voz chillona y quebrada. «Está mintiendo. Me tiene envidia, siempre me la ha tenido. Ella. Pero sus palabras vacilaron cuando saqué un sobre doblado de mi bolso y lo levanté.
recibos, contratos, estados de cuenta, a mi nombre. Si alguien duda de mí, puede verlos. El último de sus protestas se derrumbó bajo el peso del papel. Sus rodillas se doblaron ligeramente como si el suelo bajo ellas se hubiera movido. Alcanzó el brazo de Esteban, pero él no se movió para estabilizarla. Nadie corrió a defenderla. Ni su madre, ni Esteban, ni los amigos que durante meses habían alabado su brillantez. Todos estaban en silencio, el tipo de silencio que expone la verdad, más cruelmente que cualquier argumento. Guardé el sobre en mi bolso y di un paso hacia la salida. Detrás de mí los susurros crecieron en una marea de condena. Delante de mí las pesadas puertas se abrieron a la luz gris de la tarde. Y al cruzar el umbral, supe que la vergüenza que había cargado sola ya no era mía. Ahora le pertenecía a ella y no había dónde esconderse de ella. El estacionamiento afuera zumbaba con voces, ya relatando la escena adentro, y me preparé para la tormenta que seguramente me seguiría a casa. No llevaba ni una hora en casa cuando los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez era Valeria. Entró furiosa a mi sala sin esperar invitación, su vestido arrugado, el cabello recogido desordenadamente, como si lo hubiera arrancado de frustración. Esteban se quedó en el umbral, su rostro tenso por la vergüenza, pero no la detuvo. «¡Me arruinaste!», gritó su voz quebrándose. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Los invitados se ríen, mis amigos se van asqueados, la familia de Esteban ni siquiera me habla. Tú te hiciste esto a ti misma». Interrumpí con calma. Sus ojos se encendieron húmedos de rabia. «No has estado celosa desde el principio. Celosa de mi juventud, celosa del amor de Esteban, celosa de que no puedas hacerte a un lado y dejarme ser el centro por una vez». Me levanté lentamente de mi silla, la espalda recta, la voz firme. «Valeria, el respeto fue el único pago que pedí, y nunca lo recibí». Se estremeció, pero solo por un momento antes de arremeter de nuevo. «¿Crees que el respeto paga orquídeas?». «Champaña, el fotógrafo. No, eso requiere dinero. Y tú lo tenías. Pudiste haberlo dado. Pero elegiste humillarme en cambio. Di más que dinero». Dije ahora más cortante. «Di silencio. Di paciencia. Di mi dignidad en esa boutique, mientras me abofeteabas frente a extraños. Di meses de mi vida cubriendo facturas de las que mentías. Y aún así, me trataste como menos que nada. Eso se acaba ahora». Sus labios temblaron, pero siguió adelante. «Si no arreglas esto, Esteban te odiará. Perderás a tu hijo para siempre». Detrás de ella, Esteban se movió como para protestar, pero mi mirada lo silenció. Me giré hacia ella. «Prefiero perderlo por la verdad que mantenerlo alimentando mentiras». Ella vaciló entonces, su respiración entrecortada. Por primera vez, la máscara se deslizó por completo. La orgullosa prometida parecía pequeña, acorralada, desesperada. «Solo quería la boda con la que soñé», susurró. «Quería ser admirada, ser alguien». «Pudiste haber tenido admiración», dije suavemente, aunque mi tono no llevaba lástima. «Pero elegiste el engaño. Y la admiración construida sobre engaño no dura». Sus lágrimas brotaron entonces manchando su maquillaje pesado. Alcanzó la mano de Esteban, pero él no la tomó. Se quedó congelado, dividido entre nosotras, su silencio más fuerte que sus sollozos. Finalmente, ella se giró, sus sollozos resonando por el pasillo, mientras huía de la casa. La puerta se cerró de golpe tras ella, sacudiendo las ventanas. Esteban permaneció en el umbral, los hombros caídos, la cabeza baja. No me miró, no habló, solo. Se quedó en el pesado silencio. Me hundí de nuevo en mi silla, la sala cargada con el peso de todo lo no dicho. Por primera vez sentí el costo de cada peso, cada sacrificio, cada silencio que había dado. Y por primera vez me negué a pagar más.
La noche se alargó, y para la mañana los vecinos ya estarían susurrando. El día siguiente amaneció tranquilo, pero Esteban apareció en mi puerta, antes del mediodía, su rostro desgastado e insomne. Parecía más joven de alguna manera, como el niño que alguna vez abracé tras las pesadillas, pero también más viejo, aplastado bajo un peso que no podía cargar. Puse una taza de café frente a él en la mesa de la cocina. Envolvió sus manos alrededor de ella, pero no bebió. Por un rato ninguno habló. Finalmente rompió el silencio. Volvió anoche, murmuró. Valeria. Lloró hasta que su voz se volvió ronca. Me rogó que le creyera. Dijo que solo falsificó el préstamo porque quería protegerme de parecer insuficiente, que nunca quiso hacerme daño. ¿Y le creíste?, pregunté suavemente. Apretó los labios su mandíbula, tensándose. No lo sé. Una parte de mí quiere. Dios me ayude, aún la amo. Extendí la mano por la mesa colocando mi mano sobre la suya. Su piel estaba húmeda, temblando con la tormenta dentro de él. El amor no excusa las mentiras, Esteban. El amor sin verdad es veneno. Has visto los recibos. Has visto hasta dónde llegó. Si lo ignoras, ella te arrastrará al fondo. Retiró su mano paseándose por la cocina como animal enjaulado. No entiendes cómo es. Cuando me mira siento que importo más que nadie. Ella cree que puedo darle la vida que quiere, incluso si está más allá de mí. Me hace sentir valioso. Mi pecho dolió ante sus palabras. Valioso, Esteban, una mujer que te hace sentir valioso mientras te roba, no cree en ti. Cree en lo que puede tomar. Eso no es amor, es hambre. Dejó de pasearse mirando al suelo. Si me alejo, lo pierdo todo. Mis amigos, la familia que ella trajo a mi vida, los planes que hicimos. Y seré el hombre que le falló a su prometida. Me levanté, mi voz más firme. No. Si te quedas, te pierdes a ti mismo. Valeria no quiere un esposo. Esteban quiere un patrocinador. Y tú darás hasta que no quede nada, y ella seguirá queriendo más. Elige la verdad, o mírala destruirte. Sus ojos se encontraron con los míos, entonces húmedos de dolor. Lo haces sonar tan simple. No es simple, admití. Es brutal, pero es el único camino hacia adelante. Tu padre solía decir que la integridad es la única herencia que vale la pena dejar. Si pierdes eso, nada más importa. Esteban se hundió de nuevo en la silla, enterrando el rostro en sus manos. Sigo repitiendo la boutique en mi cabeza. Cómo te abofeteó, cómo gritó cuando la tarjeta fue rechazada. Debería haberla detenido. Debería haberte defendido. En cambio, me quedé ahí como cobarde. Me acerqué descansando una mano en su hombro. No necesitas defenderme. Defiéndete a ti mismo. Encuentra el valor para verla por lo que es. Por un largo tiempo se quedó inmóvil, los hombros encorvados, el silencio pesado. Luego exhaló un suspiro irregular. No sé si pueda hacerlo. No sé si pueda dejarla ir. Apreté su hombro suavemente. Entonces al menos no dejes que te arrastre a la ruina. Porque Esteban, si no haces la elección, ella lo hará por ti, y no será a tu favor. Levantó la cabeza, sus ojos huecos, pero buscando, como si me rogara por una fuerza que no podía darle. Me giré sirviéndome otra taza de café porque la verdad era ahora su carga, no la mía. Y mientras el silencio se extendía, el timbre sonó su eco agudo e insistente, prometiendo otra tormenta. El eco del timbre resonó en mis oídos incluso después de abrir la puerta y encontrar a mi hermana Sofía sosteniendo un periódico como si fuera un arma. Me lo puso en las manos sin decir palabra. El titular gritaba en la primera página de la sección local: Boda de Sociedad C. Desmorona drama familiar en el club campestre. Mis ojos recorrieron el artículo, mi aliento, atrapándose al leer. Testigos reportaron que la suegra de la novia cortó abruptamente el apoyo financiero, dejando el evento en desorden.
Los invitados llegaron a mesas vacías y sin personal, mientras las tensiones estallaban entre los familiares. Las palabras dolían no porque fueran falsas, sino porque solo eran la mitad de la verdad. No mencionaban los meses que pagué en silencio, ni el bofetón en la boutique, ni el préstamo falsificado. Para el público yo era simplemente la suegra amargada que había arrancado el suelo, bajo una novia indefensa. «Chismearán por semanas», murmuró Sofía sentándose en una silla. «Ya los vecinos están susurrando. Algunos dicen que avergonzaste a la familia. Otros dicen que te salvaste. Les dije que tenías tus razones, pero sabes cómo es la gente». Doblé el periódico y lo puse a un lado, aunque su peso permaneció en mi pecho. La vergüenza pinchaba caliente y pesada, pero bajo ella corría una corriente silenciosa de vindicación. Por primera vez en años la verdad no era solo mía para cargar. Aunque el artículo me pintara cruelmente, aunque los vecinos me juzgaran duramente, al menos la máscara se había deslizado del rostro de Valeria. Esa tarde fui al pueblo por víveres. Ojos me seguían por cada pasillo. Algunos desviaban la mirada rápido fingiendo no notar. Otros se inclinaban cerca murmurando entre sí lo bastante alto para que lo oyera. «Esa es ella la que canceló la boda. Imagínate humillar a tu propia familia así. O imagínate financiar todo y nunca recibir un gracias». Cada susurro cortaba, pero también me recordaba algo que había olvidado hace mucho. No era invisible. Durante meses había sido un fantasma a mi propio costo, cargando una cruz que nadie veía. Ahora al fin me veían, aunque algunos eligieran ver a una villana. En la caja la señora Ramírez, mi vecina de 20 años, se inclinó más cerca mientras escaneaba mi leche y pan. Leí el periódico, dijo suavemente. «No dejes que te quiebre. La gente olvida titulares, pero recuerda la fuerza. Y siempre he sabido que eres fuerte». Sus palabras fueron un bálsamo que no esperaba. Las llevé conmigo todo el camino a casa. Esa noche me senté junto a la ventana con una taza de té, viendo el atardecer caer sobre el vecindario. Un par de adolescentes pasaron en bicicleta señalando mi casa y riendo. Una pareja paseaba ya a su perro deteniéndose lo suficiente para mirar mis cortinas antes de apresurarse. Los susurros habían ganado piernas moviéndose de celulares a portales de periódicos, a asentimientos en la calle. Debería yo haberme sentido aplastada bajo todo eso. Y una parte de mí lo estaba la parte que había pasado una vida manteniendo el nombre de la familia sin mancha. Pero otra parte más fuerte ahora sabía que la verdad había cambiado. La vergüenza ya no podía cargarse solo en mis pies. También pertenecía a Valeria y Esteban, y ningún chisme podía borrar eso. Mientras el cielo oscurecía, mi celular vibró de nuevo. Esta vez no era la familia ni los proveedores. Era Esteban. Su mensaje era corto, cargado de significado. «Necesitamos hablar. Esta noche». El mensaje de Esteban permaneció en mi celular, pero lo dejé sin responder hasta la mañana. Sabía que la conversación llegaría, pero también sabía que necesitaba una noche de paz antes de enfrentar otra tormenta. Cuando el sol salió pintando el cielo de un rosa pálido, tomé una decisión que no me había atrevido a tomar en décadas. Usaría mi dinero para mí. Comenzó de manera simple. Dejé de escribir cheques que no eran míos. Las transferencias automáticas a proveedores de bodas, suscripciones, incluso los pequeños pagos de emergencia que solía deslizar en la cuenta de Esteban, las cancelé todas. Por primera vez, mi saldo crecía en lugar de menguar. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario, un lugar que había pasado por años pero nunca había entrado. El primer día me senté frente a un lienzo en blanco, el pincel temblando en mi mano, y me sentí tanto tonta como libre. El maestro, un hombre paciente con cabello plateado, me dijo:
No hay forma incorrecta de empezar. Así que pinté rosas temblorosas e irregulares, pero rosas al fin. En casa desenterré los guantes de jardinería que no había usado desde que mi esposo murió. El patio trasero, antes invadido por maleza, se convirtió en mi santuario. Planté rosas en filas ordenadas, sus capullos pequeños pero determinados. Cada mañana las cuidaba con el esmero que una vez reservé para los sueños de otros. Verlas echar raíces se sentía como verme crecer de nuevo. Los vecinos aún susurraban, pero sus palabras importaban menos conforme mi vida se llenaba de color. La señora Ramírez de la caja me visitó con esquejes de sus hortensias, diciéndome que admiraba mi valentía. Otro vecino ofreció ayudarme a labrar la tierra. Lentamente las miradas se convirtieron en asentimientos, luego en sonrisas. Con los ahorros que había preservado, reservé un viaje corto a Oaxaca, un lugar que mi esposo y yo planeamos visitar, pero nunca lo hicimos. Caminando por paisajes desérticos, la tierra roja bajo mis zapatos, lo sentí conmigo. Su promesa, mi promesa, y la liberación de ambas. Le envié a Esteban una postal, no por obligación, sino porque quería que supiera que estaba viviendo. Cada paso adelante me recordaba cuánto había perdido de mí misma intentando mantener unida a una familia con silencio y sacrificio. Durante años creí que el dinero era el pegamento que unía el amor, pero no lo era. El respeto era el vínculo, y sin él, todos los pesos del mundo solo compraban resentimiento. Por las noches me sentaba junto a la ventana cuaderno de dibujo en el regazo tomando té y escuchando el zumbido tranquilo de una casa que finalmente era mía de nuevo. La foto de mi esposo aún miraba desde la chimenea y le hablaba mientras trabajaba, le contaba de las rosas de la pintura del viaje. Le decía que finalmente había cumplido mi promesa, aunque no de la manera que imaginamos. Proteger a Esteban no significaba financiar mentiras, significaba ser lo bastante fuerte para dejarlo enfrentar la verdad. No sabía qué futuro le esperaba a mi hijo, si regresaría a mí entero o roto. Pero sabía esto, ya no sería la benefactora silenciosa de las ilusiones de otros. Mi vida, mi tiempo, mi dinero, ahora me pertenecían. Una noche, mientras podaba tallos de rosas en el jardín, escuché pasos en el porche. Levanté la vista y vi a Esteban parado allí, su rostro cansado, sus manos vacías. Mamá dijo suavemente: «Necesito hablar». Esteban estaba en mi porche bajo la luz menguante, su figura pesada contra el suave resplandor del sol poniente. Parecía no haber dormido en días, ojos ensombrecidos, cabello desaliñado, hombros hundidos. Cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de la derrota. «Se fue», dijo simplemente. Dejé mis tijeras de podar limpiando la tierra de mis manos antes de hacerle señas para que se sentara. Se bajó al escalón de maderas a mi lado, los codos en las rodillas mirando las rosas que había plantado. «Valeria empacó sus cosas esta mañana», continuó. «Sin nota, solo se fue». Bloqueó mis llamadas. Su madre dice que fue a quedarse con una tía fuera del estado. Estudié su perfil, la curva juvenil de su mandíbula, aún allí bajo las líneas endurecidas de la adultez. Mi corazón dolió, pero forcé mi voz a mantenerse firme. «Lo siento, Esteban». Rió amargamente sin rastro de humor. «Me advertiste. Me dijiste que era ella y no quise verlo». Seguía pensando que si daba más, si mantenía la paz, ella me amaría de vuelta como yo la amaba. Extendí la mano descansándola en su brazo. El amor no se compra con sacrificios. El respeto es la semilla del amor. Sin él nada crece. Tragó duro su mirada fija en las rosas mecidas suavemente por la brisa. «Nunca me respetó, ¿verdad? No a ti, no a mí, no a nadie que le diera lo que quería».
El respeto no está en su naturaleza, Esteban. Solo veía lo que podía tomar. Sus hombros temblaron y por un momento pensé que lloraría. Pero apretó la mandíbula conteniendo todo dentro. Me siento como un tonto. Como si hubiera desperdiciado años de mi vida en alguien que nunca se preocupó. No eres un tonto, dije suavemente. Eres un hombre que creyó en el amor. Eso no es debilidad, es esperanza. Pero ahora sabes la diferencia entre el amor que da y el amor que consume. El porche se volvió silencioso. Un pájaro cantó desde el roble al otro lado del patio, el sonido agudo contra el murmullo de la noche. Esteban dejó salir un largo suspiro, sus manos recorriendo su rostro. «¿Qué hago ahora?», susurró. «Sanar», le dije. «Te pones de pie, reconstruyes tu vida y recuerdas que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Mereces más de lo que ella ofrecía». Por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron con los míos sin vergüenza. «¿Crees que pueda reconstruir, quiero decir?» Apreté su brazo suavemente. «Sí, pero solo si aprendes de esto. Solo si dejas de dejar que otros decidan tu valor». Asintió lentamente como si cada palabra tuviera que abrirse paso en él antes de que pudiera aceptarla. El silencio entre nosotros se volvió más fácil, entonces menos pesado como una carga compartida. Las rosas se movieron en la brisa, sus pétalos captando la última luz. Esteban se sentó más recto aunque su agotamiento aún lo envolvía. «Gracias, mamá», dijo en voz baja. Nos quedamos allí juntos hasta que el sol se hundió bajo el horizonte y cuando finalmente se levantó para irse, supe que nuestra historia no había terminado, porque el próximo capítulo de sanación apenas comenzaba. La primavera llegó silenciosa como si el mundo hubiera conspirado para darme paz. El aire se suavizó, las mañanas se alargaron y la tierra misma parecía ansiosa por florecer de nuevo. Pasé la mayoría de esos días cerca de mi ventana preparando pequeñas macetas llenas de tierra y esperanza. Cada una cunaba un esqueje de rosa que había cortado del jardín, tallos verdes pequeños que prometían color si se les daba paciencia. Mientras presionaba cada esqueje en su nuevo hogar, pensaba en mi vida en los mismos términos. Arraigada, cortada, replantada. Todos los años de sacrificio, todo el silencio que había cargado, me habían dejado cansada pero no estéril. Como estas rosas había comenzado de nuevo. La casa ya no zumbaba con exigencias. No había llamadas urgentes de proveedores, ni zumbidos implacables de parientes, ni golpes en la puerta pidiendo un favor más. Era mi espacio ahora tranquilo, sin prisas, completamente mío. Cuidaba las rosas por la mañana, pintaba en el centro comunitario por la tarde y daba largos paseos por el río cuando las noches se volvían doradas. Con cada pequeño acto recuperaba pedazos de mí que no sabía que había regalado. Esteban visitaba a veces, generalmente por las noches después del trabajo. Su rostro aún llevaba sombras, pero sanaba lento y constante. Se sentaba en el porche conmigo a veces hablando, a veces solo viendo el cielo desvanecerse en el crepúsculo. Una vez me dijo que había cerrado la cuenta conjunta, que Valeria había drenado y comenzado de nuevo. Se siente raro, admitió, pero también liberador. Solo sonreí orgullosa sin necesidad de decirlo. Valeria nunca regresó. Los rumores llegaron por el chisme de que había encontrado a alguien más dispuesto a financiar sus ilusiones, pero los detalles no importaban. Su capítulo en nuestras vidas había terminado. Lo que quedaba era Esteban corregido pero más fuerte, y yo aprendiendo que podía amarlo sin rescatarlo. El respeto debía elegirse, no comprarse. Una noche mientras la tetera silbaba, llevé una taza de té al alféizar, donde los primeros capullos de rosa comenzaban a formarse. Sus pétalos eran tímidos, aún enrollados, pero se inclinaban hacia la luz, listos para abrirse. Toqué uno suavemente,
maravillándome de cómo algo tan delicado podía crecer de un tallo cortado. En la quietud, susurré palabras que había llegado a creer con cada fibra de mi ser. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Tomé un sorbo de mi té dejando que el calor se asentara profundamente en mí y observé los pétalos desplegarse lentamente, deliberadamente, sin miedo. Estas rosas florecerían no para el espectáculo, no para el aplauso, sino porque estaban arraigadas en el cuidado. Y yo también. El mundo fuera de mi puerta seguía igual un lugar de susurros de juicios, de opiniones fugaces. Pero ya no vivía para su aprobación. Mi puerta estaba abierta solo para aquellos que entraban con respeto y firmemente cerrada, para quienes confundían la bondad con debilidad. Cuando la noche cayó y las rosas se desvanecieron en la sombra, corrí las cortinas y dejé mi taza de té vacía a un lado. Había comenzado una nueva temporada no solo en el jardín, sino en mí, y esta vez era mía para conservarla.